Bueno, eh, buenos días, mi nombre es María José Medina Núñez y el día de hoy yo les vengo a presentar el proyecto de correlación entre el score SLIDE 2K y el riesgo cardiometabólico en la cohorte de pacientes con lupus eritematoso sistémico del Hospital Suramericano. Los autores somos la persona que está hablando, María José Medina Núñez, el doctor Juan Sebastián Terán, el doctor Jaime Gómez, la doctora Valentina Cabrera, el doctor Rafael, el doctor Camilo, la doctora María Paula Ciberti, Juan Camilo Martínez, Juan Camilo Mallorca, la doctora María Alejandra Cala, el doctor Luis Sarmiento Dulce y el doctor Carlos Hernández. Bueno, para comenzar, pues vamos a dar una introducción en qué es el lupus eritematoso sistémico. Pues el lupus eritematoso sistémico, pues es, como ya lo sabemos, una enfermedad que se autoinmune que se caracteriza por la presencia de anticuerpos dirigidos contra diferentes antígenos del cuerpo humano. Esto da lugar a muchos síntomas clínicos inespecíficos, pero se ha dado cuenta que tiene como mucha, mucho favoritismo por el corazón. También se ha dado cuenta que pues, en muchos estudios hemos podido ver que ya más que todas las mujeres, en un 20% más que todas las mujeres, y que en el caso que encontremos un lupus eritematoso sistémico juvenil es de peor pronóstico. El lupus eritematoso sistémico pues conduce a un aumento del riesgo cardiovascular por la actividad inflamatoria. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos, tenemos que pues es un estudio del tipo retrospectivo. Perdón si estoy mirando hacia este lado, es que hacia este lado tengo donde está la cámara, entonces pues fue desarrollado en un hospital suramericano y el estudio después se realizó después de la previa aceptación por parte del Comité de Ética del hospital. Bueno, en cuanto se ejecutó pues entre el 2016 y el 2018 y se examinan 38 pacientes que incluyen pues pacientes que tengan LES, que fueron 34 mujeres en un rango de edad de 56 a 11 años y 4 hombres en un rango de edad de 65 a 9 años. Y pues el grupo de control consistió en 21 adultos sanos, los cuales pues 19 eran mujeres y 2 eran hombres. En cuanto a las mediciones, pues fueron realizadas pues en las mismas condiciones y por personal médico calificado. Todos los exámenes se realizaron de manera ambulatoria, como si fuera una rutina del paciente. Y pues los sujetos incluidos en el estudio pues fueron los pacientes que tuvieran el DES, que tuvieran lupus eritematoso sistémico, tanto como enfermedad subclínica como una enfermedad activa. Los pacientes con otros trastornos, pues los decidimos excluir que tuvieran una sintomatología parecida al lupus eritematoso sistémico para que no nos generara confusión. En este caso, ¿cuáles excluimos? Pacientes que tuvieran los trastornos autoinmunes del tejido conjuntivo y el síndrome de superposición. En cuanto pues al diagnóstico de L, se hizo con los criterios ACR y posteriormente pues la actividad del lupus eritematoso sistémico, que es el score de SLIDE 2K. En cuanto a las puntuaciones que decidimos tomar, eran puntuaciones iguales o superiores a 6. Y de esa manera, pues esos pacientes eran los que eran seleccionados. Y pues así se reconoció pues si la enfermedad estaba activa o no. En cuanto pues al índice de masa corporal, lo hallamos como creo que ya todos sabemos. El peso, eh, 2 veces el peso dividido en perdón, el peso dividido en 2 veces la altura. Y o si no, pues la calculadora. Y se expresa pues en unidades de kilogramos sobre metros cuadrados. En cuanto pues, bueno, ¿qué criterio tuvimos para el índice de masa corporal? Pesamos y medimos a los pacientes con el estómago vacío. En cuanto a la FEBI, se hizo mediante el examen Gold Standard, el ecocardiograma, modificado en este caso, y pues se tuvieron en cuenta que las FEBIs. Para el análisis estadístico utilizamos el software SPS 22 y el software Excel de Microsoft 2016. El análisis de distribución y pues los parámetros probados se realizó mediante la prueba Shapiro-Wilk. Bueno, ya hablando de los resultados, vamos a hablar de la primera tabla que es súper importante, que es los resultados de los parámetros estudiados en cuanto a la FEI y el índice de masa corporal, que pues fueron los que les acabo de nombrar acá arriba. Entonces, bueno,
tenemos que, pues, en función de la actividad de la enfermedad de el lupus eritematoso sistémico, según el slide 2K, mostró que pues, los pacientes con les activo, o sea, aquellos que tuviesen más de 6 puntos en este score, tienen valores de FeNV significativamente más bajos en comparación con los pacientes que pues tienen una menor puntuación, siendo una comparación de que los pacientes que tienen la enfermedad activa tienen unos valores de 53 a 6%, y los pacientes que es el grupo de control tienen estos valores pues más preservados en cuanto al valor de la FeNV. En cuanto al índice de masa corporal, pues como tal no hay significancia estadística, ya que los valores son muy parecidos entre ambos grupos. Entonces, no es como si el lupus eritematoso sistémico estuviera relacionado o tuviese que ver en cuanto a si aumenta o disminuye el índice de masa corporal. Diferente a la FeNV, que como vemos es un valor significativamente estadístico, por ende, el hecho de que esté presente la enfermedad hace que este valor de FeNV esté más disminuido en nuestros pacientes que tenían lupus eritematoso sistémico versus los pacientes que no. Eh, y bueno, acá hay que tener en cuenta también que pues se les hizo una escala de riesgo, una encuesta de riesgo, unos parámetros de riesgo con el QRISK 3 CBS, y pues muestra que hay valores mucho más altos en los pacientes de enfermedad activa, pero la diferencia no es relevante. Los grupos, entre esos grupos particulares, pues los pacientes que pues bueno, que tenían un mayor riesgo en esta tabla, pues tenían un peor perfil lipídico, también está como relacionado con la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, más adelante les voy a hablar acerca de eso. En cuanto a la siguiente tabla de resultados, acá lo que vamos a hacer es que vamos a mirar eh, la actividad de la enfermedad según el score slide 2K en el grupo de estudio. Y acá, ¿qué resalto? Uno, lo de la FeNV, que ya lo veníamos hablando. Dos, eh, el tratamiento con corticosteroides. Acá sí vemos y observamos los pacientes que tienen un tratamiento con corticosteroides, que además de eso mostraron una puntuación elevada en el QRISK 3 significativamente más alta. También vemos que pueden tener diferencias en su perfil lipídico, o sea, tienen aumentado el colesterol y el HDL, y pues los valores de FeNV disminuidos. Entonces, ¿qué quiero resaltar acá? Los pacientes tratados con corticosteroides tienen mayor, tienen alteraciones en su perfil lipídico. Sin embargo, no es significativo estadísticamente. O sea, el paciente que tiene lupus eritematoso sistémico fue tratado con corticosteroides, tiene alteraciones en su perfil lipídico, como lo decía, pero no significa que esté relacionado con el lupus eritematoso sistémico, sino que está relacionado con el tratamiento. Entonces, no es significativo frente a nuestros pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico activo. Entonces, pues, bueno, para resumir, pues, como lo venía diciendo, en cuanto a las alteraciones del índice de masa corporal, pues es más frecuente en el grupo L, pero no es estadísticamente significativo. En cuanto al tratamiento con corticosteroides, los pacientes pues mostraron una mayor puntuación en el QRIS significativamente más alta en cuanto al colesterol total y el HDL, pero no es estadísticamente significativo. Y en cuanto a la FeNV, que sí es estadísticamente significativa, tenemos que pues fue más baja la FeNV en los pacientes con lupus que en los pacientes que no tenían lupus, que en nuestro caso es nuestro grupo de control. Bueno, ya hablando un poquito de la discusión, pues tenemos que pues en la investigación se encontró que pues, la estructura del corazón difiere en el grupo que tiene LES activo en el diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo, que está pues significativamente mayor en el grupo de control.
sea, está disminuida en nuestro grupo de estudio, que son los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico activo. Y que también tuvo un impacto frente a la vida cotidiana, ya que pues nosotros hicimos una prueba de caminata de 6 minutos y se pudo ver que los pacientes que tenían lupus eritematoso sistémico activo tienen, o sea, recorren menor distancia que los pacientes que no lo tenían. Entonces ahí nos pudimos dar cuenta que afecta de manera importante nuestra vida cotidiana. Y, eh, y que pues los resultados pues presentados muestran que los pacientes con LES pues tienen una FEBI más baja en comparación con los pacientes que no tienen lupus eritematoso sistémico activo, y que esto es de importancia porque pues tiene significancia estadística alrededor de todo lo que hemos venido hablando. Bueno, también resaltar que tuvimos en cuenta pues lo que les venía contando el perfil lipídico de los pacientes con LES, que pues este difiere del normal en los pacientes que son tratados con corticosteroides, ya que está muy relacionado que el corticosteroide eh, eleva los niveles en el perfil lipídico, y además de eso está relacionado con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Y pues pueden tener actividad en cuanto a la placa carotídea. Y en cuanto a la calculadora de eventos, pues nos muestra que pues aquellos que tenían un mayor valor en el QRIS tenían mayor riesgo de eventos cardiovasculares, y pues eh, este QRIS en su versión más reciente pues contiene variables adicionales que es relacionado con las enfermedades reumatoideas como el LES. Entonces ya afecta los resultados. Y en cuanto a las conclusiones, tenemos que, bueno, la investigación pues demuestra que los pacientes que padecen LES están especialmente predispuestos a la aparición de placa aterosclerótica en las arterias carotídeas. Los pacientes que tienen LES como grupo investigado pues mostraron una fe significativamente disminuida, lo cual puede en un futuro correlacionarse con la ocurrencia de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, pues esto lo hacemos más que todo para que en un futuro, en esta enfermedad, cuando las estudiemos y cuando tengamos a nuestro paciente, tengamos en cuenta el hecho de mandar a hacer exámenes de seguimiento para poder evitar y poder prevenir y poder estar pendiente sobre todo de esta FEBI que no se disminuya, porque pues está relacionada con la insuficiencia cardíaca, y pues sí está significativamente asociada a que el paciente que tiene lupus eritematoso sistémico tiene una FEBI disminuida. Nosotros como doctores tenemos que tener en cuenta el hecho de prevenir y el hecho de estar preparados para estos futuros desenlaces. Bueno, en cuanto pues a la actividad de la enfermedad, según el slide 2K, pues tiene un impacto en los valores de FEBI, y que el paciente con tratamiento con corticosteroides pues tiene un montaje elevado en el QRIS, que aumenta la mayor parte del riesgo cardiovascular, aumenta sobre todo la formación de placa ateromatosa. Entonces hay que tener cuidado cuando administremos esos medicamentos, estar pendientes de un perfil lipídico, estar pendientes de que nuestro paciente no presente sintomatología, que se cuiden los otros ámbitos como la alimentación, para de esa manera pues ir impactando en ese riesgo cardiovascular que hemos tenido hasta el momento. Muchas gracias.